Yo vivo en Corea. Yo vivo en Corea. Yo vivo en Corea. Tú vives en Inglaterra. Tú vives en Inglaterra. Tú vives en Inglaterra. Ella vive en Japón. Ella vive en Japón. Ella vive en Japón. Él vive en Japón. Él vive en Japón. Él vive en Japón. Usted vive en Japón. Usted vive en Japón. Usted vive en Japón. Nosotros vivimos en India. Nosotros vivimos en India. Nosotros vivimos en India. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Corea. 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 Japón. 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 India. 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 Inglaterra. 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 Yo vivo en Corea. Yo vivo en Corea. Yo vivo en Corea. Tú vives en Inglaterra. Tú vives en Inglaterra. Tú vives en Inglaterra. Ella vive en Japón. Ella vive en Japón. Ella vive en Japón. Él vive en Japón. Él vive en Japón. Él vive en Japón. Usted vive en Japón. Usted vive en Japón. Usted vive en Japón. Nosotros vivimos en India. Nosotros vivimos en India. Nosotros vivimos en India. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Corea. 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 Japón. 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 India. 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 Inglaterra. 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 Yo vivo en Corea. Yo vivo en Corea. Yo vivo en Corea. Tú vives en Inglaterra. Tú vives en Inglaterra. Tú vives en Inglaterra. Ella vive en Japón. Ella vive en Japón. Ella vive en Japón. Él vive en Japón. Él vive en Japón. Él vive en Japón. Usted vive en Japón. Usted vive en Japón. Usted vive en Japón. Nosotros vivimos en India. Nosotros vivimos en India. Nosotros vivimos en India. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos.
Ustedes viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Corea. 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 Japón. 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 India. 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 Inglaterra. 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 Yo vivo en Corea. Yo vivo en Corea. Yo vivo en Corea. Tú vives en Inglaterra. Tú vives en Inglaterra. Tú vives en Inglaterra. Ella vive en Japón. Ella vive en Japón. Ella vive en Japón. Él vive en Japón. Él vive en Japón. Él vive en Japón. Usted vive en Japón. Usted vive en Japón. Usted vive en Japón. Nosotros vivimos en India. Nosotros vivimos en India. Nosotros vivimos en India. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Corea. 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 Japón. 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 India. 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 Inglaterra. 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 Yo vivo en Corea. Yo vivo en Corea. Yo vivo en Corea. Tú vives en Inglaterra. Tú vives en Inglaterra. Tú vives en Inglaterra. Ella vive en Japón. Ella vive en Japón. Ella vive en Japón. Él vive en Japón. Él vive en Japón. Él vive en Japón. Usted vive en Japón. Usted vive en Japón. Usted vive en Japón. Nosotros vivimos en India. Nosotros vivimos en India. Nosotros vivimos en India. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Corea. 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 Japón. 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 India. 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 Inglaterra. 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 Yo vivo en Corea. Yo vivo en Corea. Yo vivo en Corea. Tú vives en Inglaterra. Tú vives en Inglaterra. Tú vives en Inglaterra. Ella vive en Japón. Ella vive en Japón. Ella vive en Japón. Él vive en Japón. Él vive en Japón. Él vive en Japón. Usted vive en Japón. Usted vive en Japón. Usted vive en Japón. Nosotros vivimos en India. Nosotros vivimos en India.
Nosotros vivimos en India. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Corea. 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 Japón. 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 India. 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 Inglaterra. 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 Yo vivo en Corea. Yo vivo en Corea. Yo vivo en Corea. Tú vives en Inglaterra. Tú vives en Inglaterra. Tú vives en Inglaterra. Ella vive en Japón. Ella vive en Japón. Ella vive en Japón. Él vive en Japón. Él vive en Japón. Él vive en Japón. Usted vive en Japón. Usted vive en Japón. Usted vive en Japón. Nosotros vivimos en India. Nosotros vivimos en India. Nosotros vivimos en India. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Corea. 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 Japón. 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 India. 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 Inglaterra. 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 Yo vivo en Corea. Yo vivo en Corea. Yo vivo en Corea. Tú vives en Inglaterra. Tú vives en Inglaterra. Tú vives en Inglaterra. Ella vive en Japón. Ella vive en Japón. Ella vive en Japón. Él vive en Japón. Él vive en Japón. Él vive en Japón. Usted vive en Japón. Usted vive en Japón. Usted vive en Japón. Nosotros vivimos en India. Nosotros vivimos en India. Nosotros vivimos en India. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Corea. 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 Japón. 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 India. 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 Inglaterra. 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 Yo vivo en Corea. Yo vivo en Corea. Yo vivo en Corea. Tú vives en Inglaterra. Tú vives en Inglaterra. Tú vives en Inglaterra.
Ella vive en Japón. Ella vive en Japón. Ella vive en Japón. Él vive en Japón. Él vive en Japón. Él vive en Japón. Usted vive en Japón. Usted vive en Japón. Usted vive en Japón. Nosotros vivimos en India. Nosotros vivimos en India. Nosotros vivimos en India. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Corea. 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 Japón. 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 India. 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 Inglaterra. 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 Yo vivo en Corea. Yo vivo en Corea. Yo vivo en Corea. Tú vives en Inglaterra. Tú vives en Inglaterra. Tú vives en Inglaterra. Ella vive en Japón. Ella vive en Japón. Ella vive en Japón. Él vive en Japón. Él vive en Japón. Él vive en Japón. Usted vive en Japón. Usted vive en Japón. Usted vive en Japón. Nosotros vivimos en India. Nosotros vivimos en India. Nosotros vivimos en India. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellos viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ellas viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Ustedes viven en los Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Corea. 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 Japón. 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 India. 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 Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra.